A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Cordiales saludos a la gran audiencia de Telesucesos Canal 29, el canal diferente. Su servidor Patricio Aro Ayerbe les expresa un especial saludo y les da la más cordial bienvenida por acompañarme a decir las cosas como son en el primer programa del año 2021. Un año que no será fácil, pues la pandemia sigue incrementándose, los contagios se han aumentado en forma progresiva y hay el surgimiento, ya en el Ecuador está presente, de la nueva cepa que apareció en Inglaterra. La nueva cepa podría ser más rápida en contagios, pero todavía no se ha investigado los resultados y los efectos que esta produce. Por lo tanto, además de desearles muy fervientemente que este año se conserven con salud y vida, es necesaria la recomendación de la utilización de la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento social para conseguir precisamente eso, mantenernos con salud y vida. Son recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que, luego de la experiencia de casi un año del año pasado con el tratamiento de esta enfermedad, le hace a la humanidad y obviamente la hace a todos los países del mundo. Este tipo de contagios y aglomeraciones que podrían presentarse realmente en este año podrían incrementarse por la aglomeración que generarían ciertas reuniones políticas en las campañas electorales, concentraciones y manifestaciones que sin cuidado podrían darse de alguna manera. Pero esta situación es una situación que puede evitarse precisamente por la comprensión de la ciudadanía y especialmente de los candidatos. Esta campaña que inició el 31 de diciembre, que no fue un buen augurio para el año 2021, porque empezar una campaña electoral el primer día del año o el último día del año anterior realmente se torna un poco fastidioso para quienes vemos los toros de lejos. Sin embargo, es importante analizar esta situación, cómo se realizará esta campaña, cómo se está presentando la misma, ya que es una campaña muy corta y es una campaña atípica. Atípica porque el gran esfuerzo estará en las redes sociales, el gran esfuerzo estará en el contacto a través de los medios de comunicación y esperamos no esté presente en las calles a través de grandes concentraciones, porque lo permitido son caravanas y marchas con el distanciamiento social y las observaciones y recomendaciones que nosotros acabamos de hacer. Para analizar este tema de la campaña electoral en los primeros días del año y en un ambiente de pandemia, hemos invitado a un gran amigo de esta casa y es el doctor Clever Herrera, quien es un especialista y un investigador en temas electorales. Clever Herrera es parte de la familia del programa Al Pan Pan, es de la familia del programa Al Pan Pan, porque con él hemos dicho las cosas como son desde el primer programa. Es fundador de este programa y con él vamos en esta oportunidad también a hablar sobre temas electorales como el gran especialista que es él. Clever, bienvenido, gracias por acompañarnos a decir las cosas como son. Patricio, expresarte mi agradecimiento por tu gentileza al invitarme a compartir este espacio de opinión y análisis muy importante para el país, para la ciudadanía, expresarte mi satisfacción
por permitirme compartir contigo la pantalla del programa Al Pan Pan y a su vez desearte que este año sea un año con mucha salud, con mucha prosperidad, con mucha paz y también para los televidentes de Telesucesos. Gracias, Patricio. Muchas gracias, Clever. Sí, la campaña electoral se ha dado inicio el día de ayer, el fin de semana nomás. Los ecuatorianos habíamos asistido al primer debate entre los candidatos presidenciales, un debate en 2 días porque la cantidad enorme de candidatos presidenciales como nunca antes no permite que se realice en un solo día, pero ahí los ecuatorianos vimos por primera vez caras de ciudadanos que iban a participar en el proceso, que están participando en el proceso hacia el sillón de Carondelet y también de partidos y movimientos y organizaciones políticas que no teníamos noticias. Digamos que sí, que este proceso electoral guarda particularidades que antes no los habíamos visto. Se le ha catalogado como un proceso electoral atípico por varias razones, ¿no? Una de ellas precisamente el alto número de candidatos inscritos para la presidencia de la República y varios elementos que han ocasionado la preocupación de la ciudadanía, de los actores políticos respecto al rumbo que va a tomar esta elección. Entre ellas, por ejemplo, no se puede dejar de mencionar el conflicto interno que se mantuvo durante casi 2 años al interior del Consejo Nacional Electoral, entre los dos grupos, el uno que se denominaba de mayoría y el otro de minoría, y que ha tenido consecuencias, obviamente, en la preparación del proceso electoral, en el impulso, ¿no? Recuerda que hasta hace poco nomás todavía se discutía de por qué el cambio de directores de las delegaciones provinciales cuando estaban a un mes, a 40 días de que ya se realice el proceso electoral. Luego se produce una pugna entre los dos organismos de la función electoral, entre el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral, ¿no? Lo que deviene en denuncias ante la Fiscalía General del Estado, lo que deviene en el pedido de una aclaración a la Corte Constitucional y en una última sentencia donde se le sanciona a 4 consejeros del Consejo Nacional Electoral. Entonces sí, esta es una campaña, este es un proceso electoral que antes no lo habíamos vivido con estas condiciones, con estas circunstancias, agravado más evidentemente por la pandemia. Sí, agravado por la pandemia, pero también por los intereses políticos y de ciertos grupos de poder que buscaban la inscripción de un candidato a última hora y obviamente parecería que esa minoría convertida en mayoría tomó partido y también parte del otro elemento del sistema electoral también tomó partido. Hay decisiones o sentencias de 2 jueces que favorecen la una a esta candidatura y perjudica a la otra, pero sin embargo parecería que el proceso electoral ya no está en peligro. Bueno, estamos en un momento complejo, ¿no? Hoy yo escuchaba declaraciones de la presidenta del Consejo Nacional Electoral que dice que está dentro de los tiempos previstos toda la organización del proceso, que incluso las papeletas ya, el IGM ha avanzado, las papeletas presidenciales, se ha avanzado en un 30% en su impresión. Sin embargo, hasta hace una semana, cuando todavía había la disputa entre el grupo de mayoría y el grupo de minoría, el vicepresidente decía que varios de los procesos serios de las elecciones tenían un grave retraso, sobre todo aquellos que tienen que ver con el sistema informático, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso está por verse. En cuanto a lo que tú has señalado, me parece que hay un problema de fondo ahí, que es el no respeto a las normas, a la ley que está vigente, el irrespeto a lo que dice la Constitución, el irrespeto a lo que dice el Código de la Democracia. Si tanto el Tribunal Contencioso Electoral como el Consejo Nacional Electoral respetan lo que dice la ley,
creo que se puede subsanar los inconvenientes, los desentendidos que ha habido en esta etapa. Los inconvenientes y los desentendidos también, hay una situación atípica. El fin de semana los ecuatorianos asistimos al primer debate y, como te decía, vimos caras nuevas y vimos movimientos nuevos, pero eso es el resultado de que los movimientos y las organizaciones políticas no han hecho mayor cosa para precisamente llegar al electorado y hacerse conocer y hacer conocer sus planes de gobierno, sus propuestas para salir de la crisis o salir del subdesarrollo en que nos encontramos los ecuatorianos. Uno de los temas que ha estado en permanente discusión es precisamente el sistema de partidos políticos. O sea, ¿a cuántas de las 282 organizaciones que tienen reconocimiento jurídico en el Consejo Nacional Electoral se les puede llamar partidos políticos, ¿no es cierto? A muy pocas, creo. O sea, casi en su totalidad aparecen solamente en los procesos electorales, las etapas previas a los procesos electorales, porque pues digamos que por ello se les ha dado en catalogar como membretes electorales, como máquinas electorales, pero no como partidos políticos que cumplan con esa función de mediación, de organización de la ciudadanía, ¿no es cierto? Ese es uno de los graves problemas que hay, efectivamente. Y es que ahí, digamos que hoy se lo ve de manera más viva cuando muchas de esas organizaciones, como tú dices, ponen de candidatos a quienes nunca los habíamos visto. Es decir, no son militantes que tienen una formación, una vivencia cotidiana, que conozcan a profundidad los principios, las líneas políticas de esas organizaciones, sino que prestan su nombre, prestan su figura para representar a una organización política y tratar de acceder, digamos, incluso sin claridad suficiente al puesto de la presidencia de la República, lo que es sumamente complejo. Se dice precisamente que cuando hay el partido único hay una dictadura, pero cuando hay esa cantidad enorme de partidos políticos hay una anarquía. Entonces la democracia ecuatoriana vive una anarquía, y más aún cuando hay esos partidos de alquiler en donde se toma a un candidato determinado para que en nombre y representación del partido asuma la candidatura para llegar a una o tal dignidad. Recuerda, Pato, que en los últimos 15 años se quitó, por ejemplo, el requisito de que los partidos políticos para su reconocimiento tengan afiliados, ¿no es cierto? Y se estableció la figura de los simpatizantes, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, digamos que ha habido una explosión de movimientos de toda clase, ¿no? Movimientos políticos. Nosotros presentamos como Ágora Ciudadana hace unos meses atrás un estudio que decía la realidad de las organizaciones políticas, y ahí tú podías ver organizaciones con 12 simpatizantes, organizaciones parroquiales, con 15, con 20, con 30, que deja en mal predicamento lo que debe ser esa estructura fundamental en una democracia como es el partido político, ¿no es cierto? Y el partido político, obviamente, en esas condiciones no obtiene el porcentaje de votos necesarios para mantenerse como tal en vigencia, como una organización política estructurada, con ideología, con formación política y con líderes. No, o sea, habría que ver. Ahora te voy a presentar un par de láminas donde podemos ver de mejor manera, de manera más viva, con datos, con números, con porcentajes, cuál ha sido digamos, la votación, el respaldo popular que han obtenido las organizaciones políticas nacionales. Pero tú o la ciudadanía en general no ve en este periodo que lo que se denominan brigadas, células, comités, esas organizaciones de base de los partidos que otrora se reunían, llevaban adelante una serie de organizaciones con la comunidad, con la colectividad, hoy no existen, ¿no es cierto? El comité o la dirección parroquial, cantonal, provincial, la dirección nacional,
casi nunca se reúne a establecer líneas, estrategias de desarrollo, de trabajo, de posicionamiento de su ideología, ¿no es cierto? Unos meses antes del proceso electoral se reúnen para ver qué se hace y a quiénes se designa como sus candidatos. Con la presentación de estas láminas en la que constarán, me imagino yo, la realidad y la objetividad de los procesos electorales, obviamente vamos a tener la atención y la presentación objetiva de lo que será el proceso electoral sobre la base de datos en elecciones y participaciones anteriores. Mira, veamos estas láminas. Ahí no sé si ya podemos ver la primera lámina. Está la lámina. Mira, Patricio, un primer elemento que me parece es importante tener presente para este proceso electoral es el papel, el rol fundamental de la juventud en este proceso. El registro electoral del 2021 cierra con 13.100.000 electores, casi 100.000 electores. De esos 13.100.000 electores, 633.044 ciudadanos entre 16 y 18 años tienen la posibilidad de voto facultativo. Ello representa el 4.83% del registro electoral. ¿Cuál es el otro grupo del voto facultativo? Los ciudadanos mayores de 65 años. 1.613.132 electores, el 12.31%. En total, entre jóvenes de 16 a 18 años y ciudadanos mayores de 65 años suman 2.246.176 electores, el 17.15% del registro electoral. ¿Por qué es importante tener presente estos datos, Patricio, ciudadanía? Porque, fíjate en el círculo rojo que está ahí. El presidente Lenín Moreno, en la elección del 2017, en segunda vuelta, ganó con una diferencia de 228.629 votos, es decir, con el 2.36%. O sea, el voto determinante. En estas elecciones va a ser determinante, ¿sí? No solo para la elección presidencial, sino también para la elección de asambleístas provinciales y nacionales. Y mira en el último dato del recuadro final. Los ciudadanos entre 16 y 29 años, los jóvenes de este país, suman 4.351.635 electores, el 33.22% del padrón, del registro electoral. Es decir, la tercera parte. Los jóvenes en este proceso electoral van a ser determinantes. Su votación va a ser determinante para saber el rumbo que va a tener este país, ¿no? Nuestro país. Ahora mira, unos dos elementos más, aprovecho de una vez. El tema que estábamos hablando, las organizaciones políticas. El 2019, Patricio, mira, participaron 21 organizaciones políticas nacionales. De esas 21, solamente 7 superaron el umbral de respaldo electoral, que es uno de los requisitos para mantener el registro electoral. El último de esto es el movimiento plurinacional Pachacuti, ¿no? Y lo que está en rojo son los que no cubrieron el 4% legalmente establecido para mantenerse como organización política. Sí, uno de los requisitos que se requiere para mantenerse con registro electoral. Sí, ahí están. El Centro Democrático, Movimiento Nacional Podemos, Concertación, Suma, Partido Avanza, Ecuatoriano Unido, Fuerza Ecuador, Sociedad Patriota, todas están ahí. Organizaciones políticas con el 1% de respaldo, mira. Sumando la votación obtenida en alianza y sin alianza. Complicado. Del 2019 para acá, ¿qué han hecho estas organizaciones políticas para buscar nuevos respaldos, para ganarse la simpatía, el apoyo de la ciudadanía? Nada. Entonces, con este escenario, con estas organizaciones, en este escenario de pandemia, vamos a elecciones nacionales para elegir presidente de la República y Asamblea Nacional. Te invito, Patricio, invito a la ciudadanía que por favor miren este otro cuadro. Aquí está la votación obtenida por las organizaciones políticas nacionales
sin alianzas. ¿Por qué recalco este hecho? Porque la mayor parte de organizaciones políticas se ha presentado a estas elecciones del 2021 sin alianzas, ¿no es cierto? Y mira, en el porcentaje de votación obtenido en la zona rural, la tercera parte de la votación, el respaldo de las organizaciones políticas del rural. ¿Cómo va a actuar ese electorado en este momento de pandemia? ¿Va a acercarse a votar a los recintos electorales? ¿Qué han hecho los partidos políticos para asegurar esa votación, ese respaldo? O sea, complicado el asunto que se nos presenta en este proceso electoral. Sí, en efecto, esas organizaciones políticas no van a tener el respaldo, sobre todo del electorado rural, porque la pandemia va a cohibir y además está muy cerca la primera y la segunda vuelta. Entonces mucha gente dice, no, hoy no voy a votar en la segunda vuelta, ¿para qué me arriesgo? Entonces la situación se torna de alguna manera complicada. Sí, mira, es un escenario complejo. Los partidos hacen esfuerzos entre comillas, ¿no? Porque la ciudadanía rechace la política, porque la ciudadanía sea reacia a organizarse en partidos políticos. Los organismos de la función electoral hacen esfuerzos porque la ciudadanía dude de un proceso transparente y participativo. Entonces, en ese escenario es que vamos a estas elecciones presidenciales. Complejo. Y a ese ausentismo que podría darse y que en efecto se va a dar, especialmente por cuidado de las personas, también se podría incrementar el aumento del voto nulo, es decir, el voto nulo como un rechazo precisamente a esa falta de coherencia, de actividad patriótica, de actividad profesional de las organizaciones políticas ecuatorianas. Sí, el voto nulo, el voto blanco son dos opciones que la ciudadanía tiene y puede hacerle uso en su legítimo derecho. Entonces el voto nulo y el voto blanco pueden dispararse efectivamente, como tú dices, en función de que no hay propuestas claras, concretas, que no se ha llegado de una manera directa, con mensajes claros, utilizando las redes adecuadamente. O sea, es una vergüenza lo que hoy sucede, ¿no? Tenemos candidatos presidenciales que pretenden aparecer como bailarines, como viudas, incitando al tómate la cerveza en la esquina o cualquier barbaridad, o llamando a reunir 30 celulares para sacar oro. Y en un país en crisis que demanda estabilidad, seguridad, educación, trabajo, reactivación económica, es muy complejo. Es realmente complejo, pero la recomendación para los ecuatorianos de cómo votar, es decir, ya hay gente que dice hay que votar por el nulo y punto, ¿no? Es decir, el propio candidato que no ha sido inscrito por las normas legales establecidas y está llamando y está convocando a hacer el voto nulo como la fuerza mayoritaria en rechazo al proceso que de alguna manera, dice él, está viciado. Mira, nosotros como organización de la sociedad civil hemos empezado desde esta semana una campaña por el voto reflexivo. Y estamos precisamente en esta primera etapa dirigiéndonos a los jóvenes. Yo quisiera, Patricio, que me permitas, que tengas la gentileza de permitirme poner a consideración tuya de la ciudadanía un pequeño spot que hemos hecho, donde precisamente podemos... donde hacemos este llamado y con el cual iniciamos esta campaña cívica de concientización, de llamado al voto reflexivo. Por favor, es necesario que, Clever, con mucho gusto, si puedes compartirnos ese spot precisamente para un voto reflexivo, porque una cosa es llamar al voto nulo y otra cosa es que la gente reflexione el voto, por quién votar. Con mucho gusto compartamos pues el trabajo de Ágora Ciudadana, cuyo presidente, el doctor Clever Herrera, está llamando a que reflexionemos los ecuatorianos el voto en el próximo proceso electoral.
Este es el país que tenemos, con una élite en estado de victimización crónica, en búsqueda permanente de responsables a quienes endosar su inoperancia. Con vividores que utilizan a la función pública como botín para su beneficio y para nutrir a la clientela política. Con tecnócratas que hablan de mejora social, mientras la gente se sigue hartando de diagnósticos y promesas repetitivas. Con jóvenes impedidos de acceder a la universidad y al mercado laboral. 1 de cada 5 jóvenes de entre 15 y 29 años es un ninis, ni estudia ni trabaja. Este es el país que tenemos y no queremos. Pero nada cambiará si los jóvenes seguimos de espectadores apáticos. Somos casi el 40% de la población. Podemos y debemos incidir en los hechos de nuestro país. Hay un proceso electoral en marcha y debemos opinar sobre esto. Más aún cuando nuestros votos serán decisivos. Los jóvenes de 16 a 29 años somos más de 3 millones de electores. Votos decisivos en cualquier elección. No te vamos a decir por quién votar. Tampoco queremos decirte cómo votar. Queremos pedirte algo. Por el país, por nuestro presente y por nuestro futuro. Que tu voto sea reflexivo. Piensa muy bien antes de votar este 7 de febrero. Ese es un llamado a la reflexión. Muy interesante el mensaje, sobre todo de jóvenes que están participando y que de alguna manera, sin considerar el voto facultativo, son la mayoría de los electores en el país. Entonces debemos hacer el voto reflexivo. Sí, o sea, me parece que ese llamado de los jóvenes es válido y se aplica para todos los ciudadanos del Ecuador. O sea, si vamos a votar por cualquier opción, que sea de manera reflexiva, no por lo que nos dicen los últimos de la fila o a la entrada del recinto electoral. O no porque los candidatos regalan hoy en la campaña electoral la mejor mascarilla o la mascarilla más bonita, porque las mascarillas se cambiaron a las camisetas o reemplazaron a las camisetas y las gorras. Entonces, en un tema de pandemia, en una situación muy compleja, el voto reflexivo es realmente el que podrá ayudarnos a salir de esta crisis tan compleja. Se siguen regalando tanques de gas, fundas de víveres, utilizando carros de instituciones públicas, se siguen regalando dádivas ante la vista y paciencia del Consejo Nacional Electoral, que nada dice, ¿no? Y eso es lo lamentable. Realmente tu mensaje como foro, como Ágora Ciudadana y con la participación de jóvenes en ese mensaje al voto reflexivo, debe llamar a la conciencia de los ecuatorianos para no caer en lo que ha sido siempre un proceso electoral. El populismo debe ser desterrado y debemos ver las mejores condiciones en los mejores actores políticos, los que han venido trabajando y los que se han desarrollado realmente y se han desenvuelto como actores políticos muy, muy significativos. Que gane el candidato que tenga las mejores propuestas para el país, que gane el candidato mejor preparado, el más honesto, el más sensato, no el que mejor baila, el que mejores chistes cuenta. No es una elección de bufón, del mejor bufón, es la elección del presidente de la República que nos gobernará para los próximos 4 años, Patricio. De esta manera, con el doctor Clever Herrera, presidente de Ágora Ciudadana y especialista en temas electorales, hemos dicho las cosas como son. Al pan, pan. Al pan, pan. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.